Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos otra vez al canal de Fully Sports. Hoy me volvéis a tener aquí, vamos a volver a hablar de Valorant. Y como podéis estar viendo en pantalla, hoy vamos a hablar con uno de los entrenadores, uno de los mejores entrenadores de la Liga Regional de la Rising de España, que es Aska. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. Estoy bien, estoy bien. ¿Y tú? Bueno, bien, me alegro. Yo bastante bien, la verdad, con ganas de empezar la entrevista y bueno, de charlar un poquito contigo. Para empezar, al igual sobra un poco, pero bueno, seguro que siempre habrá alguien que le haga falta. Me apetecía un poco que, bueno, que te presentases brevemente quién eres, en qué club estás y bueno, un poco así de presentación. Bueno, yo me llamo Antonio. Mi nombre o nickname es Saska, que es como se me conoce más. Y evidentemente soy entrenador para COI. Ahora mismo, pues eso, estamos compitiendo en la Rising, en la Liga Española. Tenemos nuestro último partido el 6 de junio. O sea, de julio. Vale, y como bien has dicho, ¿no? Es evidente que en esta entrevista sobre todo va a versar sobre COI y sobre Valorant, evidentemente. Entonces, para ir un poco entrando en materia, quería hablar un poco de primeras de la temporada así de manera general. Mi primera pregunta era básicamente qué sensaciones habéis tenido durante este segundo split y cómo lo habéis afrontado. Las sensaciones en general, evidentemente no han sido buenas, ¿no? Ujú. Porque, pues, dados los resultados, esperábamos algo más. Sí que es cierto que veníamos un poco más cautos a esta temporada porque no sabíamos cómo íbamos a rendir con un jugador tan inexperto, ¿no? Como Famsi. Y evidentemente pues se notó que no, que no nos faltaba bastante confianza y estábamos muy alejados del nivel de las pracs que teníamos en las pracs. Entonces, a nivel sensaciones, la verdad, bastante malas. Claro, y hablando un poco de que entrase Fancy para el segundo split, evidentemente yo creo que ya lo estás dejando un poco claro, pero ¿ha sido mejor para ti la primera parte del año o la segunda? Evidentemente la primera parte, Ujú. es decir, el primer split ha sido bastante mejor. Eh, para este segundo split, pues, eh, no sé, nada, tampoco creo que haya sido, eh, digamos, tan horrible como parece, porque creo que al Ujú. final, por lo menos, dimos una cara algo mejor al final del split. Pero sí, a nivel de resultados, sin duda el primer split, el segundo split ha sido bastante nefasto. Y supongo bueno, que al final es cierto que es el primer año prácticamente de vida de COI como organización y también es el primer año de vida de un equipo de Valorant de COI. Bueno, ya hemos tenido dos equipos diferentes debido a los cambios que estabas comentando tú. De manera general y en relación a lo que es toda la temporada, ¿cómo valoras tú personalmente cómo ha sido tu trabajo y cómo ha sido el desarrollo del proyecto y cómo crees que lo puede valorar el propio club? Mm, yo creo que a nivel personal em, hemos trabajado bastante, o sea, eso es lo primero, y creo que en general se ha trabajado bien, aunque sí que es cierto que hay cosas que podríamos haber hecho mejor para... No creo que esta situación en este split se hubiese podido evitar, porque creo que ha habido problemas o que la situación que se ha dado estaba completamente fuera del alcance de nuestras manos como staff. Es decir, no creo que ahí hubiese mucho margen de maniobra. Creo que sí que es cierto que sí, quizás si hubiésemos hecho las cosas un poco diferentes en algunos puntos, quizás podríamos haber salvado un poco más la temporada, a lo mejor, pues yo qué sé, rascando algún partido más o, o eso, o quizás teniendo más opciones de clasificarnos al final de la temporada. Pero Ujú. creo que son al final experiencias que se aprenden después de haber cometido el error, ¿no? Es complicado saber cuál es el movimiento óptimo antes de que pase. Entonces, creo que al final lo que nos llevamos es una buena experiencia, pese a los resultados, de la que hemos aprendido bastante. Claro, porque por ejemplo me estás comentando sobre todo que de cara a la segunda parte de la temporada
Me estás, eso, haciendo referencia a errores o a cosas que quedan fuera de vuestra, bueno, disponibilidad desde el equipo técnico. ¿Que te refieres a que no habrías cambiado el roster o que habrías, no sé, fichado a otro tipo de jugador, a lo mejor más experto que Fancy, aunque no con tanta proyección? O un poco quería que a ver si me puedes aclarar esto. Sí, creo que, bueno, desde el principio de, en cuanto se acabó el split, nosotros dijimos que no íbamos a hacer cambios. Ujú. Evidentemente nos referíamos a cambios que provocados por nosotros, digamos. Claro. No era nuestra intención. Evidentemente, en el momento en el que Hyber se va a la Masters, Ujú. dejamos de entrenar con él, evidentemente. Y después de eso le llega, pues eso, ofertas de distintos equipos y decide irse a Vitality. Y lo que está un poco fuera de nuestro alcance es, aparte de ese movimiento, evidentemente, del propio Hyber, también está fuera de nuestro alcance, digamos, como los timings en los que sucede. Es Claro. decir, nos queda una semana, no, no es era muy complicado fichar a una persona más experimentada. Y fichamos a Famsi, que creo que ha hecho un muy buen trabajo, Ujú. pero evidentemente al equipo le faltaba algo, que era algo que aportaba Hyber, que era comunicación Ujú. y mucha proactividad. Siempre estaba moviendo, siempre estaba haciendo cosas y era bastante agresivo. Y nos faltaba una persona de ese corte. A lo mejor no hace falta que fuese tan agresivo como Hyber, Claro. pero sí alguien un poquito más proactivo, digamos, y que tirase un poco del equipo en ese sentido, a nivel de que generase más espacio y, y más movimiento por el mapa. Claro, y hablando de, bueno, la salida de Hyber, que al final era un poco la broma, ¿no? De Hyber Go Kill, igual que Derke Go Kill, pero que yo creo que al final no que deja de ser una anécdota, ¿no? Sí que es cierto que Hyber es y fue durante el anterior split un jugadorazo en la liga. Y precisamente de cambios en el roster te quería preguntar a continuación, porque es cierto que ha habido un inicio de segundo split que se empezaba, como dices tú, de manera un poco atropellada por tener que buscar un recambio apenas una semana para uno de los mejores jugadores del equipo. Y luego llegan dos fichajes, así un poco de manera un poco en cascada. Para empezar, yo te quería preguntar cómo has encontrado la llegada de Neptuno. ¿Qué crees que puede haber aportado nuevo? Porque es cierto que se vio una cara completamente diferente desde el primer día que llegó. Y bueno, un poco que me hablases de cómo ha ido desempeñando Neptuno precisamente su papel. Creo que aportaba Neptuno un poco lo que necesitábamos en ese momento. Como ya he dicho, no pudimos meter a un jugador muy experimentado Ujú. y entonces nuestro objetivo durante la temporada fue precisamente eso, hacer el cambio para, digamos, evitar esas carencias a nivel comunicativo y a nivel experiencia. Y Neptuno aportó eh, lo que tenía que aportar, Ujú. que era mejor comunicación, también, digamos, más un aire fresco al equipo, ¿no? Que también viene bien. Y, y creo que eso se notó, que todo el mundo estaba pues más, digamos, más motivado porque veían que el equipo rodaba de una manera diferente. Es Ujú. decir, la comunicación era mejor, eh, digamos que Neptuno también ayudaba con los calls, los mid calls y demás, independientemente de que a lo mejor a nivel firepower, pues sí que es cierto que Stark tenía algo más de firepower. Ujú. eh, lo que necesitábamos no era eso y era lo que Neptuno nos brindaba y fue lo que hizo que el equipo fuese más sólido. Sí que es cierto que tampoco ganamos muchos partidos, Ajá. pero creo que se compitieron en la mayoría. Es decir, se pudo haber ganado cualquiera de los partidos que jugamos con él después de su cambio. Claro, y luego ya el cambio un poco que fue más sorpresivo, ¿no? Yo creo que para todo el mundo es cuando a Magnum lo benchan en Fnatic. Y de repente, también un poco como el caso de Hyber, de una semana para otra se anuncia un muy buen jugador a nivel europeo que entra en COI y precisamente yo creo que con Magnum también es otra vuelta de tuerca, es otro cambio más que ayuda mucho al equipo, que es lo que dices tú. A pesar de a lo mejor ganar más partidos o menos, que le da otra vuelta de tuerca más. ¿Cómo has visto tú a Magnum? Es cierto que lleváis poco tiempo, pero ¿cómo ves a Magnum en general dentro de la dinámica del equipo?
Muy bien, creo que es un jugador que aporta muchas cosas. Ya no solo es muy bueno a nivel individual, ¿no? A Ujú. nivel de skill, sino que también comunica mucho, da muchas ideas y evidentemente tiene una experiencia que no tiene el resto de jugadores, que también ayuda mucho. Aparte, lo bueno de Magnum es que como Hyber ya jugó con él, eh, evidentemente pues teníamos un poco más o menos de información de cómo era, ¿no? Ujú. Y tal. Entonces sabíamos que era el jugador que necesitábamos. Es decir, no había jugadores bastante buenos, Free Agents, como por ejemplo Brave Ujú. o, o bueno, Brave era el principal realmente. Luego había otros que no eran Free Agents, pero estaban en clubs y tal, que también eran interesantes. Pero Magno fue nuestra prioridad, la verdad, porque sabíamos que era el jugador que iba a aportar la mayor cantidad de cosas necesarias para el equipo. Entonces, eh, creemos que fue sin duda el fichaje adecuado, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo para el equipo. Claro, y un poco haciendo referencia a lo que acabas de comentar del largo plazo, eh, quería preguntarte algo que, bueno, puedes tener la información o no, o podrás compartirla o no si la quieres, pero eh, precisamente y sin querer desprestigiar a Neptuno porque me parece un jugadorazo, ¿crees que quizás el fichaje de Magnum se ha hecho desde el club un poco orientado a ese futuro cercano del año que viene de que Koi pueda entrar en ese programa de franquicias que se ha ido liqueando que va a formar Riot? ¿O simplemente era como comentabas tú, el fichaje que necesitabais en este momento? A ver, yo esa información no la tengo, ¿no? Pero independientemente de que Koei esté en franquicia, bueno, franquicias entre Sí, entre comillas, o comillas, sí. no, al final Magnum es un jugador de lo mejor de Europa. Entonces, independientemente de que tú entres en franquicias o no, si vas a jugar la Liga Española el próximo año, es un jugador súper valioso para tu equipo, ¿vale? Entonces, si por lo que sea ese jugador lo quiere si imagínate que Koi pues no entra en esa liga, ¿no? En esa VCT, en esas franquicias de las que estamos hablando, eh, y algún equipo de esa liga lo quiere, pues lo puede fichar Claro. y pues para su buyout y ya está. O sea, no es una pérdida. Entonces, independientemente de lo que pase, es un jugador que va a aportar valor, ya sea para jugar la Liga Española o para jugar esa hipotética VCT. O sea, no creo que tampoco sea un... O sea, no creo que sea un fichaje que se haga exclusivamente para eso, vaya. Vale, Si claro. podemos ver a Giants, por ejemplo, que tiene a Ras, que es un jugador de los mejores jugadores turcos, que jugó una Masters, eh, y no se sabe si van a entrar en franquicias, si no, tiene a Shadow también, es decir, Heretics ha fichado a Kelox, creo que al final los clubes potentes de España Ujú. eh, están fichando, pues eso, buenos jugadores que se van quedando fuera de esa liga europea, de esa VCT, pero que saben que un equipo de una VRL aporta muchísimo, ya no solo por su calidad individual, sino también lo que el resto de jugadores del equipo pueden aprender de ellos, ¿sabes? Entonces, Claro. digamos que siempre es un jugador que te va a venir bien independientemente de a dónde vayas a acabar jugando. Claro, y un poco relacionado con fichajes y ya para estar un poco de manera más distendida, te quería proponer una especie de juego, por así decirlo. Y es que si tú ahora, pues eso, estás como entrenador en COI para el año que viene, se da el caso de que puede entrar en ese programa de franquicias de Riot y estás en una VCT, tienes el presupuesto que quieras y puedes fichar a quien quieras. ¿Qué equipo harías tú para jugar ese VCT? Vale, voy a contar con que no puedo coger jugadores que ya tengo en el equipo, Claro, si los tienes en el ni equipo, los de... dices igual, pero. No, no, en plan, bueno, como quieras tú, pones esas normas tú, ¿no? Pero yo creo que sería interesante hacerlo solo con jugadores que ya están jugando en la VCT. Vale, venga, ¿cómo lo harías con Porque, juegos de VCT? vale, con jugadores de VCT. Yo cogería de IGL y Smoker a Coldamenta, Ujú. ¿vale? Me gusta. Ese sería mi primer pick. Mi, mi segundo pick sería
Eh, Vale, lo tengo que pensar bastante bien, porque es Sí, que, claro, sí. cada vez que pienso en un jugador digo, guau, pero es que este otro tal, no sé qué. Vale, voy a coger a Derke de duelista. Bien. Voy a Terque coger a Derke Kill. de duelista. Sí, efectivamente, Derke o Kill. Bueno, duelista barra chamber, ¿no? Porque al Vale. final. eh, Luego, claro, es que aquí ya se complica la cosa. Eh, de iniciador o Soba, voy a coger a Leo, Sí. Leo ¿vale? de Guild. Y de Cayo, o bueno, de Cayo de Flashes, voy a coger a Shao. Porque, o sea, realmente Leo y Shao son como jugadores que juegan cosas similares, ¿no? Ujú. Pero como se les da bien absolutamente todo, Sí, los es puedes una meter en el mismo pasada. equipo sin problema. En plan, son buenísimos y te van a hacer trabajado con cualquiera de los personajes que les toque. Vale, Y nos queda uno. como centinela. Buah, como centinela. Eh, sí, ya es más complicado. Mm, A ver, tenemos por ejemplo el propio Magnum, ¿no? Que ahora ya no está jugando sí, de propio Magnum. centinela. Sí, pero bueno, voy a ceñir solo a gente de la UCT. Entonces, como centinela, yo quizás metería a, a Saif. Sí, yo creo que a Saif metería. Más ahí. O sea, que Creo que a Saif. robarías medio guild, literalmente. Sí, básicamente. Básicamente. Ahora, a mí me parece de uno de los equipos más en forma de toda Europa, Mm. la verdad. Pues, o sea, nada mal, quedaría Bueno, Coldamenta, Derke, Shao. Saif o incluso Suigetsu también a mí me parece muy buen jugador. Pero creo que me quedaría con Saif. O sea, que quedaríamos el Dream Team de Asuka, Shao, Coldamenta, Derke, Saif. ¿Y quién me queda? Y me queda alguien de Guild, pero no me sale el nombre Leo. ahora. Y Leo. A ver, esto así hecho un poco de cabeza, Sí, ¿no? así hecho Igual. en un momento, bueno. Si tuviese que mirar, pues igual a lo mejor haría algún cambio, ¿no? Pero yo creo que así de cabeza, los primeros que vienen a la mente son esos. Bueno, equipo. Sacando a uno de su posición, tal, pero bueno. Ya como ya hemos dicho, Leo y Xiao pueden jugar lo que sea, así que digamos, estamos bien preparados para un posible cambio de meta, ¿no? Si pasa así. Me gusta, me gusta. Un poco también para seguir con las coñas. En la liga siempre se ha hecho mucho lo de comparaciones de entrenadores con entrenadores de fútbol, ¿no? Tiki, por ejemplo, es Guardiola. Y yo le he escuchado, creo que a Sergio Ferrer alguna vez, la comparación de que tú y Sikaco sois el Cholo y el Mono Burgos. Entonces, te Bueno, quería preguntar cómo es el trabajo día a día con Sikaco, porque creo que es algo muy interesante, sin desvelarme tampoco aquí tu fórmula mágica, pero no, cómo es no, un poco el tampoco. trabajo. A ver, fórmula mágica. Hemos quedado penúltimos en esta temporada, tampoco. Bueno, pero el anterior no, me Sí, en refiero. el anterior no, sí. A ver, es un mes malo al final. Llevamos compitiendo eh, con este núcleo de jugadores un año y pico largo Ujú. y siempre hemos rendido por encima de lo que se esperaba y hemos tenido un mes malo. Entonces tampoco estamos tan mal, ¿no? Claro, claro. Mes y medio malo, digo. Entonces, bueno, yo personalmente con Sigako es una persona con la que se trabaja bastante fácilmente Ujú. porque es muy fácil. Es muy fácil, digamos, debatir sobre algo, ¿sabes? El plan. Ujú. Y no es una persona tampoco que muy cabezona, es decir, le dices algo y se lo argumentas, pues lo hace instantáneamente, es muy trabajadora, es decir, no tienes problemas en el día a día, no hay, pues a lo mejor pequeños roces de opiniones o tal, o que puede pasar, pues a lo mejor con otras personas que tienen digamos, un carácter más fuerte Claro. o tal. Es una persona con la que es muy fácil trabajar porque no se es muy raro que se genere una tensión. De hecho, nunca ha pasado, Ujú. ¿sabes? Entonces es muy fácil trabajar en ese sentido. Y si las condiciones en las que se trabaja son buenas, al final todo el mundo está cómodo, ¿no? No hay, como ya he dicho, ningún tipo de posibilidad para que haya conflictos o demás. Y es una persona también bastante versátil, ¿no? Que ayuda en todos los aspectos, ya no solo a nivel gestión de equipo, sino Ujú. a nivel de también se está siempre informando sobre los equipos contra los que tenemos que jugar y demás.
y complementa bastante lo que yo hago, que es centrarnos un poco más en nuestro equipo Claro, porque entiendo y demás. que a lo mejor Shikako se centra más en analizar a los equipos contra los que vais a jugar y tú en Efectivamente. elaborar más la parte propia. No hay una Mm. división, por ejemplo, en el que tú preparas más el ataque y él más la defensa, o cómo funciona el núcleo. No. Eh, digamos que Chicago se centra más en, evidentemente, los equipos, sobre todo, evidentemente, durante temporada regular, ¿no? Ajá. Se centra más en los equipos, digamos, contra los que tenemos que jugar, porque al final son muchos partidos y prácticamente pasa a ser tu trabajo exclusivamente, porque son muchos partidos que hay que verse. Y nosotros, bueno, yo y los propios jugadores, evidentemente, porque al final un entrenador pues sí prepara cosas, pero al final los jugadores también participan, ¿no? Y deben participar en ese aspecto, entonces digamos que la parte propia la tenemos más o menos cubierta. Ujú. Eh, y es eso, Chicago se encarga más de eso, pero no quiere decir que no haga pues, otras cosas, ¿no? También intenta aportar soluciones en cosas que están pasando en el equipo, ya sea a nivel de gestión de grupo o de lo que sea. Si, si pues a lo mejor no estamos tan centrados en los equipos contra los que vamos a jugar, sino más en nosotros. O... Ujú. Depende un poco también del momento de la temporada y cómo estemos, ¿no? Pero en general sí, es un poco como ya he explicado. Vale, y ya para ir terminando un poco de pregunta final y precisamente reenganchando un poco con lo que comentaba al principio de inicio de Koi como club, inicio de Koi en el Valorant, ¿cómo ha sido la experiencia con Koi más a nivel interno, más a nivel de eso de club y de infraestructura? ¿Cómo os han tratado o cómo os van a seguir tratando? Muy bien, muy bien. Eh, cada vez mejor, además, es algo Ujú. que va mejorando con el tiempo, porque evidentemente al principio la organización es nueva y ves que todo es un poquito más, pues, vas un poco más, digamos, con el trabajo del día a día, ¿no? Un poquito Claro. más viendo cómo van las cosas, pero ahora se ve que ya hay una estabilidad bastante buena, que aparte se va, como ya he dicho, se va cada vez mejorando más en ese aspecto. Al principio del año fue un poquito más tal, pero ahora estamos mucho mejor y creo que a nivel organizativo y a nivel organización es una organización que te trata muy bien, Ujú. no tiene pegas en, pues eso, intentan siempre aportarte todas las soluciones que están en su mano y creo que en el futuro de Koi va a ser muy, muy grande. O sea, tienen todas las herramientas necesarias para convertirse en uno de los mejores clubes de Europa. Entonces, no. Y evidentemente, si son uno de los mejores clubes de Europa, pues serán también uno de los mejores clubes del mundo. Claro. Y creo que es eso, el futuro que les espera o que nos espera, porque. Sí, desde aquí ah, echando muy sí. pronto. No, el futuro que. No, a ver, al final siempre hablas en tercera persona porque los Sí, entrenadores, independientemente de cuánto tiempo pasen en el club, van y vienen. sí, ¿No? En claro, claro. plan, igual pues estás 2, 3, hay entrenadores que a lo mejor están mucho más tiempo, están 5 o 6 años, pero al final, pues si tú vas a un club, por lo que sea, acaba llegando a su fin, ya bien sea porque el entrenador quiere pues cambiar de aires o porque no se consiguen los resultados que se esperaban o por lo que sea, y el club es el que sigue estando ahí, Sí, es el ¿sabes? que sabe lo que va Entonces, a perturbar, claro. es el que perdura siempre. Y lo mismo pasa con jugadores, managers y, y bueno, y prácticamente todas las personas que trabajan, ¿no? en la organización interna del club. Evidentemente, en algunos casos es más complicado. Por ejemplo, pues yo qué sé, no veo a Ocelote saliendo de G2 porque es su club. No veo Por a lo que Ibai saliendo sea. de COI porque por lo mismo, ¿no? Pero no nos aplica a todas las personas de un club, pero a prácticamente todas, Bueno, a la gran mayoría. pues de verdad que muchísimas gracias, Aska, por aceptar la entrevista. Ya lo comentaba cuando se le hizo en su momento a Sergio y el otro día cuando se le hizo a Vares. Creo que es capital que figuras al final del mundillo, ¿no? de los esports aceptéis esas entrevistas y bueno, que os paséis a charlar un rato, no solo conmigo, sino con los demás compañeros y compañeras que al final, bueno, tampoco mordemos, ¿no? O sea que de Sí. verdad, muchísimas gracias. A ti por invitarme.